Estamos con Luis Gálvez, abogado. Vamos a tener una entrevista con él para hablar de la situación que se está viviendo en la zona macro, zona sur, para analizar los hechos que han sido noticia este último tiempo, porque según la Fiscalía todo esto estaría premeditado y también coordinado. Así que, Luis Gálvez, bienvenido a TN Contigo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto de poder tenerte, Luis, nuevamente para hablar sobre la contingencia. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Acá atento a la contingencia, sobre todo en estos temas ligados al mundo penal, al derecho penal, que son generalmente son trágicas las noticias, pero es importante estar bien informado y tener un contexto, una mirada desde el punto de vista legal de qué significa, qué es lo que está pasando, digamos, y qué se puede hacer o tiene o no tiene solución tantas problemáticas ligadas a la delincuencia. Exacto, bueno, y la noticia ahora se centra en el sur de nuestro país, sobre todo en la región de la Araucanía. Coméntanos acerca del ataque vivido en el sur de nuestro país, en estos diversos ataques que se han visto. Bueno, la macro zona sur denominada es una zona prácticamente que hace años, el año 2016, ya se vienen reportando atentados de carácter incendiario, quema de buses, maquinaria, fundos, parcelas, homicidio. La verdad que es una zona, uno podría decir desde el punto de vista, mirándolo como un fenómeno de afuera, una zona de guerra. No obstante, obviamente no hay una guerra declarada, pero sí hay zonas donde las policías en algún momento no podían ingresar, intentaron ingresar, fueron repelidos con armamento. Todo eso fue, digamos, generando esta denominación de macro zona sur asociado ya al tema de robo de madera, bandas criminales, también detrás de esto el eslogan o también la finalidad que estaría también un movimiento ideológico ligado a reivindicaciones de los pueblos mapuche, reivindicaciones de tierra. Es un fenómeno que viene alargándose hace bastante tiempo y en cada administración este fenómeno tiene distintas aristas y lo que hemos visto ahora hace poco, que no obstante están en un estado de excepción constitucional, que ya se ha prolongado ya por bastante tiempo, que ya pasó de ser excepción, sino que un estado continuo donde hay militares ya custodiando parte importante de esta zona, macrozona sur, siguen ocurriendo estos atentados terroristas. Y tal vez lo que llama la atención en esta oportunidad es que este fenómeno del terrorismo ya no es un hecho desconocido para la autoridad en cuanto a quiénes son los que estarían detrás, sino que hay organizaciones que se atribuyen estos atentados terroristas, están identificados y muchos de sus líderes ya están en prisión preventiva. Exacto, Luis. Según voces de la Fiscalía, dicen que estos grupos operan en diferentes regiones de nuestro país y que estos hechos son de muy difícil solución. Entonces, no hay solución por parte del gobierno, por parte de las fuerzas, alguna solución de la creación de otra ley. Coméntanos acerca de esto, porque si la Fiscalía da estas declaraciones es porque estos hechos van a seguir ocurriendo y no va a tener una conclusión esto, sino que va a ser algo permanente. A ver, yo no escuché la entrevista al fiscal, no sé si se reproduce textualmente lo que él dijo, quiso decir, pero no cabe duda que es una señal bastante errada, equivocada, y si el Ministerio Público, que está representado en esa oportunidad por ese fiscal, dice que prácticamente no se puede hacer nada, estamos mal, estamos en tierra de nadie y las soluciones pareciera que habría que buscarlas de otra forma. Pero creo y trato de entender que lo que quiso hacer el fiscal fue otra cosa. A lo mejor dijo que eran de difícil investigación. No, no me imagino que un fiscal en cualquier caso de ocurrencia, un delito, diga, pucha, prácticamente no tenemos nada que hacer porque es tan complicado investigarlo que vamos a tener que seguir solamente, no sé, pues fijando los antecedentes para una estadística, pero no vamos a encontrar culpables.
entiendo que puede haber un error comunicacional del fiscal y claro, en el terror literal se entiende eso, una mala señal, Exacto. un efecto obviamente para las víctimas que genera una desazón, genera una inseguridad mayor, pero lo cierto es que no es tan así. La evidencia que nos dice en estos últimos actos terroristas que están identificados, por lo menos dejaron evidencia de quienes se atribuyen estos atentados terroristas y la coordinación de estos mismos se desprende básicamente de los mismos, de las mismas señales que dejaron estas personas que cometieron estos actos, estas quemas de estas maquinarias del fondo, todo esto, porque a reivindicarlo dejan señalado que pertenece al movimiento de liberación mapuche. Hay un lienzo donde incluso aparece en una fotografía el propio, uno de los líderes de estos movimientos que está cumpliendo prisión preventiva. Y además hay una secuencia de 40, 50 minutos entre un atentado y otro, y la señal de reivindicación y el lienzo se repite. Por lo tanto, estamos frente, obviamente, a una organización criminal que reivindica los atentados que está cometiendo, están identificados, uno de sus líderes está en prisión preventiva y la línea investigativa yo no la veo muy difusa en estos casos. Puedo estar muy equivocado, pero toda la evidencia que existe, lo que uno puede ver, lo que está reporteado en la prensa, y etcétera, da cuenta que podríamos estar más cerca de la detención de los que participan en estos tipos de atentados que de su impunidad. Luis, Otra cosa es, a lo mejor también lo que quiso decir el fiscal, nuevamente tratando de interpretarlo, exacto. es la atribución en particular de un delito determinado a estas personas, que eso podría generar una dificultad mayor. Luis, ¿hay antecedentes de la coordinación de estos grupos y quién financia a estos grupos? Porque para hacer estos ataques de esta magnitud debe haber una previa coordinación, un previo financiamiento también para tener estos tipos de armamento y estos tipos de elementos para realizar estos ataques. Bueno, no es, estos ataques no son un hecho aislado, sabemos que vienen cometiéndose hace bastante años y como lo explicaba, el enfoque de cada administración, de cada presidente ha sido distinto respecto de enfrentar este fenómeno y lamentablemente se trató con mucho eufemismo, no se le llamó terrorismo, no se le llamó homicidios calificados cuando se le daba muerte a otra persona, no se hablaba de tráfico de droga, no se hablaba de robo de madera hace unos años atrás. Y además eso fue generando que ya esto no eran prácticamente atentados de la gravedad de lo que lo son, sino que se le denominaba violencia rural y después muy tímidamente se empezó a cambiarle el nombre y ya habla derechamente de grupos delictuales, crimen organizado, asociación ilícita. Y ahora estamos ya en una etapa, podríamos decir, que no da para más esta situación de la macrozona sur, de los atentados, de la cantidad de personas que están siendo víctimas de estos delitos, que tienen que trasladarse a regiones, la inseguridad que existe. Bueno, son todos estos factores asociados a la delincuencia de este fenómeno de la zona sur, que ahora uno puede empezar a reflexionar que efectivamente estos hechos vienen con una planificación previa, que son organizados y que además tienen unas finalidades determinadas. Pueden ser ideológicamente relacionadas con las reivindicaciones de los pueblos originarios, pueblos mapuches, pero al parecer también está detrás de esto un gran negocio. Y a tu pregunta, ¿cómo se financia? El negocio millonario que está detrás de esto es el robo de madera, la usurpación de terrenos, de grandes terrenos, ¿para qué? Para luego explotar los bosques y vender la madera. Era un negocio Perfecto. hasta hace muy poco millonario que sumado a las extorsiones que están reporteadas y que están ya en materia de investigación y hay formalizados de actores de estos mismos atentados que le cobraban, digamos, cierta suma de dinero a los mismos, digamos, víctimas de estos delitos de usurpación para mantenerlo, digamos, protegido para que a ellos no les ocurran estos delitos, generaba un negocio tremendo, tremendo, y era una verdadera industria criminal que la plata, hay que ver dónde está el destino de las plata, pero que era Exacto. millonario, es un negocio millonario.
también recordemos que en el contexto de de toda esta, digamos, investigaciones se han incautado importante armamento. No estamos hablando solamente de armamento hechizo, armas de uso convencional, sino que también estamos hablando de AK-47, fusiles de guerra y armamento que obviamente es difícil acceso para cualquier persona De si valor. no hay hay un aporte importante económico detrás para poder generar digamos, venta de armas que se ha investigado o derechamente un tráfico de armas que está también internalizado en la zona y que ahí se puede distribuir para otras zonas. Recordemos que también Argentina tiene un foco abierto por ¿Ya? la cercanía a la macrozona sur Perfecto. relacionado también con el tráfico de madera y tráfico de armas. Perfecto. Ahí estaríamos hablando de armas propiamente tal de alta gama, por así decirlo. Armamento de guerra. Armamento de guerra. El AK-47 es armamento de guerra absolutamente letal y eso, digamos, incluso hace muy poco veíamos imágenes donde estas mismas personas se sacan fotografías con estos armamentos y al parecer en su momento no había una reacción como la que uno podría esperar frente a un fenómeno que iba creciendo potenciándose económicamente, financieramente y también con armamento importante para poder ellos defender dentro de sus propias zonas, su propia autonomía y prácticamente espacios de territorio nacional que no podía ser, digamos, penetrado ni siquiera por la policía. Entonces, estamos en esta etapa donde ya estos hechos, estos actos, tienen que ser enfrentados con una decisión país. Si no, vamos transformando y íbamos derecho un poquito a lo que estaba pasando ya en otras partes de nuestro continente, bueno, Colombia y todos esos fenómenos donde sabemos que ya los grupos ligados al tráfico de armas, tráfico de drogas, hay zonas que son de exclusión de ellos y no puede entrar ni siquiera el ejército. Exacto, querido Luis. Bueno, se refirió la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Toá, con respecto a estos ataques. La verdad que hay un ataque en especial que se desarrolló alrededor de 5 horas y de manera simultánea. Se realizaron varios ataques en la macrozona sur de manera simultánea. Entonces, esto le llamó la atención a la ministra Toá, que simultáneamente, alrededor de un plazo de 5 horas, se realizaron varios ataques. Entonces, es lo que le preocupa al gobierno también. Claro, a mí me preocupa que le llame la atención a la ministra del Interior que Sí, existan ataques simultáneos y que los pueda relacionar, cuando la verdad que no hay que tener mucha preparación en temas de persecución penal, ni política criminal, ni siquiera esto para un poquito sentido común. Si hay 5 atentados y los 5 atentados se lo está reivindicando un organismo criminal, no cabe duda que existe coordinación entre ellos. Estos atentados no es la primera vez que ocurren en forma simultánea, diferenciado por poco espacio de tiempo, sino que además son reivindicados por la misma organización, dejan evidencia de eso. Es preocupante que el ministerio le llame, que ellos se sientan sorprendidos de algún fenómeno que viene ocurriendo hace mucho tiempo exacto. y debió haber sido siempre la línea investigativa de ver estos casos no como hechos aislados, sino como una organización criminal o organizaciones criminales que están asociadas, que están vinculadas a robo de madera, que están vinculados al tráfico de drogas, de armas, y que forman parte de un grupo que ha tenido, digamos, una macrozona en el sur, tomada a través del miedo y el uso de la fuerza y la toma de terreno. Eso no es que se junte una persona en un día en una plaza, se fume en un Exacto. pito pasta base y se le ocurre ir a saltar un fondo. No, esto es crimen organizado, no cabe duda. Exacto, Luis. Bueno, vamos a dejar los ataques en la macro zona sur de un lado para trasladarnos al norte de nuestro país, donde también se concentra la noticia policial. Bueno, habló la viuda del venezolano baleado por carabineros tras intento de atropello a este. Lo mataron porque quisieron, dio sus declaraciones. Si nos puedes comentar acerca de este caso que sucedió en el norte de nuestro país, Coquimbo específicamente. Bueno, ¿Qué te parecen las declaraciones? sí, el tema de los
no es el único caso, digamos, que hemos visto Mm, de que Carabineros, haciendo uso de su arma de servicio, da muerte a una persona que evade un control policial. Entonces, hay que poner en contexto de que no es que Carabineros dio muerte a una persona bajo ninguna una circunstancia inexistente, o que esto exacto. fue prácticamente algo azaroso, que obedece poco menos que al azar. No. Porque se le antojó. Esto, ¿perdón? Por algún antojo o por Claro, algún problema personal del carabinero con el claro, venezolano. esto no son reacciones caprichosas de una autoridad que saca o defunda su arma y da muerte a una persona. El contexto es claro y se ha repetido al menos en tres ocasiones después que se entró en vigencia la ley Naín Retamal. Exacto. Recordemos la ley 21.560, que entró en vigencia hace muy poco, el 10 de abril de este año. ¿Qué ocurre? Que esta ley vino a otorgarle a funcionarios policiales un efecto bastante simbólico de respaldo en cuanto a un eximente de responsabilidad limitada que se llama legítima defensa privilegiada. Y eso, en Exacto. grandes rasgos, dice que el carabinero puede reaccionar sin estar preocupado de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler cuando es víctima de un atentado que puede resultar grave para su persona, para su vida. En un Perfecto. control policial, como es el caso que estamos comentando, Sí. Carabinero, todos sabemos que cuando hay un control vehicular, Carabinero está prácticamente predispuesto a que la persona que está siendo controlada en un vehículo se detenga y obviamente se someta a este control. Exacto. ¿Qué ocurre si un funcionario policial está en la calle? No tiene una protección mayor que su uniforme, Mm, y una persona no solamente va del control vehicular, intenta atropellar a un atropellar. carabinero, eso claramente le puede ocasionar un atentado grave a su salud, a su persona, Es su incluso integridad. ocasionarle la muerte. Exacto. Y en ese contexto, en esa dinámica de hecho, es que los funcionarios policiales lo que están haciendo el día de hoy, post ley Nain Retamal, hacen uso de su arma de servicio y repelen esta agresión ilegítima, y han resultado, en este caso, muerta persona por el uso de este armamento. Ese contexto, digamos, esa es la situación que están ocurriendo, y la explicación es que, primero, obviamente, todos tenemos que someternos a los controles vehiculares de Carabineros. Exacto. Segundo, un atentado contra Carabineros, no se le puede exigir a Carabinero que reaccione si no es de otra forma que lo pueda hacer un carabinero cuando se va encima de un auto, que es usando su arma de servicio. Y en ese contexto se ha interpretado que son situaciones que entran en la categoría legítima defensa privilegiada, y por lo tanto estos carabineros en estos momentos no son separados, digamos, de sus funciones y siguen en servicio activo. Exacto. Bueno, la viuda de este motociclista que intentó atropellar a la policía para evadir un control policial dice textualmente que podrían haber disparado en el brazo o la pierna, pero no directamente a la persona, en su tórax, en su pecho. Entonces, ¿qué te parecen estas declaraciones que han dividido también a la opinión pública? Bueno, teniendo mayor aprobación, obviamente, el actuar de Carabineros, pero también hay personas que están con la viuda, están con la posición de sus declaraciones. Claro, pero yo tiendo a interpretar que el sentido común y más allá de la ideología que pueden estar detrás de estas interpretaciones en cuanto al actuar de funcionario policial, nos dice que Carabineros, si puede ser víctima de un atropello, claramente el uso de su arma de servicio está bien, no resulta cuestionable por ese solo hecho. Exacto. Ahora, exigirle que primero dispare al aire, que después dispare una rueda, que después dispare Mm, a la altura de la rodilla, nos lleva a recordar un caso que ocurrió hace muy poco en Panguipulli, donde un carabinero terminó formalizado porque disparó 5 veces a una persona que lo estaba atacando con unos machetes, exacto. y 4 veces, y luego ya el quinto balazo, el que le ocasiona la muerte,
le dispara cuando la persona ya está con el machete prácticamente a 1 centímetro de Del funcionario. golpearlo o de causarle la muerte. Exacto. Y eso llevó, a mi juicio, a un absurdo de que la fiscalía, no sé qué estaba pensando, lo trató como un imputado porque dijo que el primer balazo al aire, el segundo tenía que ser a 1 metro de él, el tercero a una pierna, el cuarto un brazo, el quinto, lo cual es absolutamente fuera de toda lógica y de todo pensar racional de una reacción de los carabineros. Y en Exacto. ese sentido, esa interpretación que yo creo que estaba un poco sesgada por el momento ideológico que estaba pasando el país, Exacto. ahora de un análisis más concreto y ajeno a eso, Hay otro contexto. uno desde el punto de vista penal lo ve como una legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada, para que lo entienda, ¿Ya? esto es lo mismo cuando una persona entra a su casa, usted no le puede estar exigiendo la ley y tampoco el intérprete de estos hechos, que usted le dispare primero al delincuente al pie, que Exacto. si sigue llegando a su casa, Mm. o se acerca a su dormitorio, le dispara al aire, que después le dispara en un brazo, y ya si el hombre lo está atacando con una cuchilla, como última cosa, pueda reaccionar con su arma que tiene legítimamente inscrita en su domicilio. Eso no, por algo se llama legítima defensa privilegiada y por algo, obviamente, cuando uno está siendo víctima de un delito, no se le puede exigir que reaccione de manera racional, pero proporcional, como algunos interpretan la legítima defensa. Yo creo que la verdad es que será lo mínimo, pero generalmente reaccionar frente a un delito, para que nos quede claro, y esto es algo que no debemos olvidarlo. Proporcionalidad no es lo mismo que uso racional del medio empleado para repeler un ataque. Si un delincuente me ataca a mí con una cuchilla, yo no tengo por qué ir a buscar una cuchilla del mismo porte que la cuchilla del delincuente para Exacto. defenderme. Si el Exacto. delincuente me ataca con un palo, yo no tengo que ir a buscar un palo si tengo en mi mano una cuchilla o un arma más letal para defenderme. Eso no es así, es una interpretación que no existe, es cerrada y por lo tanto uno se defiende la medida del medio racional con el que cuenta. Y no se le puede seguir al carabinero que reaccione de otra forma si lo que tiene para defenderse principalmente es su arma de servicio. Exacto, Luis, te agradecemos por este momento de análisis. Bueno, seguimos viviendo la crisis de seguridad en nuestro país. Esta semana, lamentablemente, los hechos en la macro zona sur también han hecho noticia, entonces vamos a estar atentos también a la contingencia policial y a estos ataques en la región de la Araucanía, región de Biobío también, así que te agradecemos este tiempo de conversación. Sí, es terrible, es tremendo. Recién me informan que hubo un atentado contra un bus que transportaba escolares. Exacto, Resultó baleado en la macrozona sur y gracias a Dios no hay menor herido, no hay pero menor herido. el calibre del arma que se utilizaron también era un armamento de guerra y eso obviamente ya es preocupante y ojalá que, bueno, hay que reaccionar y ya no con eufemismo, sino que las cosas como son. Estaremos Muchas gracias. atentos a la reacción por parte del gobierno y las autoridades. Muchas gracias, Luis, nos vemos en una próxima instancia. Sí, nos vemos. Gracias como siempre por la invitación. Luis Gálvez, abogado, comentando acerca de la contingencia policial en nuestro país y los ataques en la macro zona sur. Pausa y ya volvemos con más TN contigo en esta mañana de bendición. Así que no se mueva, ya volvemos.